Y hoy vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a entrar allí en el libro leemos una vez más Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, donde estamos meditando en una palabra, en un texto, dos versos, ¿verdad? 1 y 2. ¿Por qué? Es importante no ignorar, ¿verdad?, los dones espirituales. Es un llamado, es un mandamiento. Amén. Es un mandamiento. La palabra no ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un mandamiento de Dios. Sí. El Señor nos los ha dejado como un mandamiento, que no lo ignoremos. Quiere decir que Dios espera que lo estudiemos. Dios espera que nos los expliquen. Dios espera que lo vayamos entendiendo, que no seamos ignorantes de la profundidad de la obra del Espíritu de Dios. Entonces leemos ahí capítulo 12, verso 1 y 2. Amén. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra santa del Señor y le damos una lectura de una forma unida. Leemos, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tus bondades y tus grandes misericordias, Padre Santo, que tú has derramado, Señor, sobre nosotros. Padre mío, nos hace falta comprender la hermosura, la riqueza espiritual que tenemos en realidad cuando creemos, que tenemos a nuestra disposición cuando tenemos tu palabra en nuestras manos, cuando tenemos, Señor, un lugar donde ser enseñados, cuando tenemos la oportunidad, Señor, de poder estar con nuestros hermanos. Señor, nos has dado una gran oportunidad de conocerte más a través de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a comprender esta parte que hoy vamos a hablar, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a comprender la magnitud y la importancia que tiene, Señor, este mensaje para tu iglesia este día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Estamos viendo, hermanos, que es muy importante no ignorar los dones espirituales, ¿verdad? Una palabra tiene mucho peso en la palabra de Dios. Hay muchas palabras en la Biblia que son promesas impresionantes cuando nosotros podemos leer y poner atención, ¿verdad?, a una parte, a una palabra. Les decía el otro día, ¿verdad?, que cuando yo leía esa palabra, cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 15 de Génesis: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Sabe? Esa palabra, yo soy tu escudo, está diciendo, está dando a entender a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Porque el brazo fuerte de Dios para nosotros es Cristo. Nuestra defensa es Cristo. Nuestro escudo es Cristo. Nuestro abogado es Cristo. Todo lo que viene contra nosotros se estrella en Cristo, con tal de que nosotros seamos guardados por medio de la fe en Cristo. Amén. Entonces cuando Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo, está diciendo: yo soy tu salvador, yo voy a ser tu abogado. Cualquiera que te quiera meter en problemas o te quiera derrotar, destruir, yo soy tu escudo. ¿Cuánto alaban al Señor? En una palabra hay mucho, hermano, amén, que entender y que conocer. Cuando Dios nos dice eso, Él dijo: yo voy a estar con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro escudo y nuestro galardón es grande también como el de Abraham. Amén. Entonces esta palabra dice, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento. En la palabra se cataloga las palabras con diferentes estándares. Algunos son mandamientos, otros son promesas, y así, etcétera. Hay muchos
tipos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. No todos son promesas ni todos son mandamientos, pero hay que específicamente son mandamientos. Y esta palabra en el verso 1 es un mandamiento. Es un mandamiento para la iglesia. La iglesia tiene que tomar en serio este detalle y no ignorarlo. Pero no ignorar esto. ¿Qué es? Tenemos que preguntarlo, tenemos que saberlo, tenemos que buscar la manera de entrar en obediencia ante esta palabra. Es una palabra y tan breve. Y cuando leemos Corintios y cuando leemos todos esos textos que van hasta el 18, encontramos, hermanos, que es largo la fila, ¿verdad?, de cosas y promesas que Dios ha hecho por medio de esta obra del Espíritu Santo. Porque recordemos que el mismo Espíritu Santo es una promesa. Amén. La promesa del Señor es que enviaría a su Espíritu Santo, y lo ha enviado. Y hoy necesitamos comprenderlo, estudiarlo, comprender la profundidad de la obra del Espíritu Santo. Si no comprendemos esto, nuestra fe es meramente una religiosidad, una religión más. Es como creer en Buda, es como creer en cualquier otro Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Pero el poder de Dios se manifiesta en el conocimiento del Espíritu Santo, no únicamente en una fe ciega a una deidad, que eso es lo que tienen todos los dioses del mundo, pero no nuestro Dios. Nuestro Dios es único, porque nuestro Dios no solamente es Dios, Él es un Dios poderoso y poderoso sobre todas las cosas, y Dios sobre todos los dioses. Y dice el verso 2, ¿verdad? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo está dejando ver que la condición del creyente sale de una condición engañada, sale de una condición donde lo llevan por todos lados sin defenderse, sin saber a qué cree, sin saber qué realmente es bueno y qué es malo. Eso es lo que está diciendo el verso 2. Antes ustedes eran llevados como se llevan las estatuas, les ponen en un lado y ahí se quedan, les llevan a otra parte y ahí se quedan, porque no tienen entendimiento. Pero ahora nosotros tenemos el discernimiento y el conocimiento por el Espíritu Santo. Eso está diciendo estos dos textos. Entonces no ignoren los dones del Espíritu, porque si lo ignoran, vienen a ser como ídolos mudos, que solo están en la iglesia como objetos, no como personas que tienen sabiduría, no como hijos de Dios que tienen conocimiento de la verdad. Entonces estamos viendo que hay dijimos, ¿verdad?, que hay tres razones, o por lo menos yo digo, siempre que digo esto, no quiere decir que mis palabras, ¿verdad?, sean absolutas. Yo creo y entiendo de que hay gente que ha estudiado más y a veces ha entendido más y pueden dar hasta 4 puntos, 5 puntos de lo que yo estoy hablando. Pero hasta donde Dios nos está enseñando, yo doy 3 puntos. Y no es que sean los únicos, puede ser más. Pero veo 3 puntos importantes para nosotros, para la iglesia, que lo hemos hablado. Y veo que son 3 cosas por las cuales es difícil, que si ignoramos al Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo, entonces estamos totalmente, hermanos, desprotegidos. No tenemos cómo avanzar, no tenemos cómo caminar. Estamos ciegos, estamos cojos, estamos, como lo dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, ciegos, sordos y mudos y desnudos, ¿verdad? Y pobres. ¿Por qué? Porque lo que le da valor, lo que le da sentido, lo que le da el gran precio a la obra que Cristo va a hacer en tu vida es la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos 3 cosas importantes que ya vimos hasta aquí. Dice, para que la iglesia sea guiada en el evangelio verdadero. Tenemos una guerra, como la misma palabra lo dice, doctrinas de demonios. La Biblia lo dice. En los postreros días va a venir engañadores, mucha gente engañando sobre el tema. Y sí, hoy en día
El tema del Espíritu Santo se ha tergiversado bastante. Unos creen de una manera, otros de otra y otros así. Y otros ni creen en eso, pero son cristianos. Entonces, por eso la advertencia de que tengamos al Espíritu Santo, porque ya estudiamos este número 1, para que la iglesia sea guiada en el evangelio verdadero, debe de ser el Espíritu Santo que nos esté guiando para que en verdad estemos practicando, haciendo lo correcto, cumpliendo con el Señor en lo debido, en el verdadero evangelio. Número 2, que ya lo vimos, ¿verdad?, la semana pasada, para que la iglesia testifique del evangelio con poder y señales. Esta es una de las palabras más grandes y monumentales del libro de los Hechos, que dice en la primera parte, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo primero que aquí la palabra señala, no dice otra cosa que vamos a hacer, sino lo que dice aquí la palabra, que lo primero, por lo cual, lo esencial, por lo tal viene el Espíritu Santo, es para que prediquemos la palabra. Amén. ¿Así es o no? Eso dice Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Van a predicar mi palabra, van a llevar el evangelio y van a ser mis discípulos, mis testigos, y van a testificar el evangelio poderoso de Dios. Esa es la segunda parte, hermanos, que vimos. Muy importante, hermanos. Si una iglesia no predica, no evangeliza, es una iglesia muerta. Porque el propósito que el Señor dejó su palabra a sus discípulos, Él les dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Este es el mandamiento, entre muchas cosas que Jesús pudo dejar dicho en su último momento, en sus últimas horas, cuando estaba, hermanos, amén, ya para irse a la gloria. Encargó esto después de haber resucitado a sus discípulos. Pudo haber pedido muchas cosas, como un padre que se está muriendo, y pedir miles de cosas, encargar muchas cosas, pero la única cosa que el Señor Jesús puntualizó encargándole a sus discípulos es que vayan y hagan más discípulos y que los bauticen y que los enseñen a guardar las cosas que Él ha dejado en su palabra. Entonces, este punto número 2, hermanos, si la iglesia no cumple eso, no es iglesia. Simplemente. Y en una iglesia, pues no todos son evangelistas, pero el evangelismo se mueve, hermanos, mientras que la iglesia promueva el evangelismo, ya sea con ciertos líderes y otros trabajen en otras cosas, tal vez es lo mismo. Es decir, el que evangeliza tiene un llamado para evangelizar, pero también los que construyen el templo para que vengan las almas están trabajando para el evangelismo. Amén. Los que están haciendo otras cosas dentro de la casa de Dios, dentro de la obra de Dios, están cooperando para que el evangelismo se haga realidad. Entonces, por eso la misma palabra dice que nosotros somos, ¿verdad?, como un cuerpo, tenemos diferentes funciones, pero estamos llevando la misma meta. Pero debe de haber el propósito de evangelizar a la gente, porque si no, entonces no se está cumpliendo uno de los propósitos más grandes dentro de las tareas que Dios nos ha dejado. Una de las tareas, porque son muchas cosas que Dios luego nos va enseñando, ¿verdad? Número 3, ¿verdad? Hoy vamos a abundar un poquito en este tema, en el punto número 3. Para que seamos ministrados los unos a los otros con la gracia que es el don de Dios. Esa gracia de Dios que nos ha derramado, hermano, es lo que nos une de una manera muy especial. Ese cariño que podemos sentir, ese amor que podemos sentir entre hermanos, esa comprensión, ese perdón que se puede dar dentro de cualquier problema que pueda surgir en la iglesia, porque la iglesia es un lugar donde, hermanos, hay problemas, donde también hay diferentes ideas, diferentes pensamientos. Si no, vayamos al libro de los Hechos y nos daremos cuenta que el mismo Pablo y Pedro en un momento, ¿verdad?, se discutieron y los dos se arrancharon un poquito en su pensamiento cada quien.
Y dijeron, no, yo tengo la razón. Y el otro dijo, no, yo tengo la razón. Bueno, se fueron y otro día volvieron otra vez y continuaron el trabajo de la obra juntos. Y vemos esa manera, hermanos, de proceder aún del Espíritu Santo, enseñando a la iglesia. Amén. Es importante, amén, ministrarnos. Es importante, dice, para que seamos ministrados los unos a los otros con la gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que le da sentido a la vida cristiana. Hay algo bonito que se siente cuando uno está en la obra de Dios. Hay algo hermoso que se siente cuando uno viene al culto. Hay algo hermoso cuando nosotros nos arrodillamos en casa para orar por los hermanos, por la iglesia, por las actividades. Hay algo especial que, hermano, no es un simple cumplir, sino que hay algo que nos envuelve allá, que es esa gracia derramada por los dones del Espíritu Santo, por el don de Dios, que es la gracia que conlleva muchas bendiciones, pero que esas bendiciones se comparten, esas bendiciones se sienten, hermano. Dios nos abraza, Dios nos apapacha, nos saluda por medio de nuestros hermanos. Esa gracia de Dios en la vida de los creyentes, hermanos, se debe sentir en la visita cuando estamos enfermos. Amén. Se debe sentir en el apoyo cuando estamos caídos en una desgracia económica, por ejemplo. Se debe sentir eso, porque eso es la gracia de Dios. Es decir, cuando el Señor vino a nosotros, nos enriqueció para que podamos enriquecer a otros. Y esto es importante. Si nosotros hacemos esto, estamos cumpliendo en verdad con el propósito del Espíritu Santo. Si esto no hacemos, entonces no tiene sentido la vida de fe. Entonces cada quien que vaya solo, que camine por su lado, que resuelva sus problemas. No es la manera que Dios pensó en la iglesia. Sin embargo, hermanos, eso ocurre muchas veces en la iglesia y en todas las iglesias, ¿sí? Tenemos que ver desde el punto de vista que no hay ninguna iglesia perfecta. Siempre habrá sus detalles, siempre habrá personas que no lo ven así, personas que no lo miran de esa manera, pero la iglesia es así. La iglesia es una carrera donde todos corren y algunos están corriendo un poquito más adelante y otros van para atrás y otros que van casi caminando a ver si llegan. Pero así es la iglesia. En la iglesia no esperemos que todos sean en un nivel de espiritual. De repente uno te bendice y otro te da una puñalada. Pero es así la iglesia. En la iglesia se tiene que mover todo eso. ¿Para qué? Para que se sienta si el Espíritu Santo está. ¿Por qué? Porque en medio de los problemas el Espíritu Santo es el que resuelve y el que trae solución, el que trae perdón, el que trae comprensión. Y la iglesia puede cada día ser más fuerte cuanto más se aprende a levantar. Amén. Aquellos que hemos llevado muchos golpes, hasta operaciones, hermano, ya casi no nos asusta nada, ¿verdad? Pero aquellos que no hemos pasado por nada, hasta que se nos quite una uña, estamos gritando porque nos asustamos. Y algunos ya no tienen un pulmón, un riñón, y no gritan. Y así es la vida cristiana, hermano. Entonces dice acá, para que seamos ministrados los unos a los otros con la gracia que es el don de Dios. Dios espera que el Espíritu Santo y los dones hagan su trabajo mutuamente, para que todos, entre todos, bien enlazados, vayamos nutriéndonos, vayamos ayudándonos. Entonces, si no hay débiles, ¿a quién vamos a ayudar si todos somos fuertes? ¿Verdad? Por eso tiene que haber débiles en la iglesia. Por eso la iglesia se va conformando de gente que va llegando, gente que tiene 5 años acá, gente que tiene 10 años acá, gente que tiene 20 años en el evangelio, y otros que tienen apenas un mes, 2 meses, 2 días, un día. No es lo mismo, no es lo mismo, pero somos la iglesia del Señor. Y necesitamos ministrar tanto al más viejo de la iglesia, aunque lo veas viejo y de mucha experiencia, cuando se enferma, cuando cae en algún problema,
hay necesidad de ir a curarlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay necesidad. No puede decir déjalo, él sabe. No, hay que ayudarlo. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios está buscando en su iglesia. Cuando la iglesia comprenda estas cosas, es una iglesia que realmente ha avanzado. No es que haya llegado en su totalidad. El apóstol Pablo dice, aún con todos los dones que el apóstol Pablo tenía, él dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo hacia la meta. ¿Cuántos siguen hacia la meta hoy? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que seguir a la meta. Ya muchos años que estamos aquí, ya tiene sus años, y en el evangelio pues muchos años. Pero hermano, he visto que ha habido un cierto crecimiento. Yo no desecho lo que pasó en mi vida pasada, aunque a veces me lamento un poco de que no entendí, no busqué ser pastor más joven, pero tampoco digo que se haya tirado a la basura toda mi vida pasada. ¿Por qué? Porque gracias a Dios crecimos en la iglesia. De una o de otra manera, en las iglesias donde yo estuve, recibí de alguna manera algo que me hizo crecer poco a poco. Aún los problemas hacen crecer mucho a uno. Amén. Y casi en todas las iglesias donde estuve hubo problemas muy fuertes contra mi persona. Pero eso, hermano, me ayudó a crecer. Eso me ayuda a ver los problemas con tranquilidad. Puedo ver que todos se levantan, que todos gritan, que todos hacen. Yo voy a estar tranquilo. Ya sé que ya vi un montón de problemas peores, donde la gente se golpea con la Biblia, se tira con la banca y con las sillas, y son cristianos. Lo vi. Así que no me asusta mucho que alguien se altere hoy. Tengo un poco de paciencia, y ya me ha hecho entender el Señor que hay que tener paciencia y mucho amor a todos. Y esto, hermano, es lo que busca Dios, que haya madurez, que haya crecimiento, que entre hermanos nos entendamos. Nunca vamos a pensar igual. El que está a tu lado, aunque grita contigo juntamente gloria a Dios y aleluya, seguramente en algunas cosas no piensa igual que tú, pero no por eso deja de ser hijo de Dios. Amén. Hay que amar a ese hermano. Puedes saludar a tu hermano que está a tu lado. Dile en este momento a tu hermano que está a tu lado, dale un abrazo, dile: hermano, yo te amo. ¿Alguien lo puede hacer? Dile a tu hermano: hermano, yo te amo y te quiero en el nombre del Señor. No importa cómo tú seas, tú eres mi hermano. Gloria a Dios. Al que está a tu lado. Dicen algunos de que el que está a mi lado es mi esposo y no lo amo. Gloria a Dios. Es solamente un pequeño simulacro. Amén. Tenemos, hermanos, esto. Por eso se siente bonito cuando nos mandan a saludar a los hermanos. Por eso se siente hermoso cuando tenemos que decir algunas palabras como esas, ¿verdad? Nos ponemos un poco rojos, como cuando tenías que hablar con tu novia, le querías decir que lo quieres, pero no te sale, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque lo amamos de verdad. Amas a tu hermano, solamente que no te habías dado cuenta, pero cuando tú le quieres decir te amo, hasta tiembla tu lengua, ¿verdad? Porque sientes algo especial. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Gloria al Señor. Entonces, este número 3, esto busca, o sea, el Espíritu Santo busca la unidad, el compañerismo, la bondad, la misericordia, el perdón, el amor. Eso busca el Señor. O sea, el Espíritu Santo trabaja entre nosotros para buscar que nosotros nos enamoremos tanto, de tal modo que no nos podamos ir solo así. Amén. De verdad. Sí, hermano. Espera que nosotros nos suceda como aquellos esposos que puro pelear hacen, pero cuando ven que de verdad se está yendo el uno, empieza a llorar y dice: no te vayas, ¿con quién voy a pelear? ¿Verdad? A veces no valoramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero cuando ya lo vemos, cuando nos dicen ya va a morir, no tiene esperanzas, empiezan a llorar. Ahí lo abrazan, lo atienden, le dan todo. Te amo, te quiero, nunca te lo dije, pero ahora que te estás muriendo te lo digo.
Así pasa muchas veces. Bueno, entonces, hermano, dice acá, para que seamos ministrados los unos a los otros con la gracia que es el don de Dios. Aleluya. Dice 1 Corintios en el mismo capítulo 12:7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando, hermanos, fluye algo de nosotros que es la manifestación del Espíritu, hermano, lo hace Dios para que sirva. Esto sirve aun cuando hay problemas. Es el Espíritu Santo que se manifiesta cuando tú sientes la capacidad de perdonar a alguien. Se manifiesta y es para provecho. Y de muchas maneras el Espíritu hace esto, pero ahí es importante que es para provecho, dice acá, ¿verdad? La manifestación del Espíritu no es para jugar, no es para presumir, no es para hacer un espectáculo, es para que sea provechoso para cada uno de nosotros. Amén. En la iglesia, un don espiritual es una habilidad sobrenatural, no es una habilidad aprendida, no se aprende. Es una habilidad que Dios nos da. El hombre puede ser tan duro, pero cuando Dios lo toca y lo llena de su espíritu, tiene la habilidad de amar, tiene la habilidad de perdonar. Amén. Vemos que el hombre que era tan duro, tan malo, tan tosco, tan seco, se vuelve un amor, y uno dice, uno no lo cree, ¿verdad? Algunos no lo creen. Cuando nunca tratábamos así, cuando empezamos a tratar bonito a la esposa con palabras bonitas, hasta nos dicen: ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿No les ha pasado? ¿Qué te está pasando a ti? Porque tú no eres así. Amén. Pero cuando ya Dios va cambiando de verdad la vida, uno se vuelve natural. Al principio somos así como que parece que estamos actuando, por eso no nos creen. Se ve en tu cara como que estás forzando la cosa, pero llega el día que eso se vuelve natural en el hombre, porque el Espíritu de Dios inspira al amor y al trato. Dice: un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Dios concede al creyente. Esto no se aprende. Hablar en lenguas no se ensaya, no se aprende. Profetizar no se aprende. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, pone su espíritu en la predicación, porque cuando hablamos de profetizar, hablamos de todo tipo de mensaje que se le pueda dar a la iglesia, ya sea en una predicación, una reflexión, un consejo, o en un momento que el Espíritu quiera indicarnos algo de su palabra. A eso le llamamos profetizar. De tal modo que cuando predicamos, hay un momento cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos toma para decir algo. Ese momento es una habilidad que Dios pone, que no se ensaya, uno no lo aprende, no lo escribe. Hay muchas cosas que Dios nos da aquí en el altar que nosotros no lo ensayamos, no lo vimos en un libro. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta en la palabra y da algo que es sobrenatural. Y a veces uno lo quisiera repetir, pero eso no se repite, porque eso no es algo que se ensaya. Eso es el Espíritu Santo. Por eso cuando Dios lanza una palabra, agárralo, porque eso es único para ti. Dale la gloria al Señor. Amén. Dale gracias. Eso es lo que creemos. Por eso cuando vamos, le decía que cuando yo voy a las juntas grandes de las asambleas, yo voy con ese deseo que Dios me hable. Sé que entre miles de gentes el predicador no me va a ver, pero Dios sí me está viendo. Y yo sé que Él me quiere dar una palabra. Yo le digo: Señor, háblame esta noche, dime algo de mí, ya sea bueno o malo, pero dime algo. Y el Señor en la palabra, allí el predicador, cuando me doy cuenta, eso que está diciendo a mí me lo está diciendo, y siento que Dios me está hablando a mí. El predicador ni me conoce ni sabe que estoy allá, pero esa palabra yo sé que es para mí. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que hace sentir al cristiano que reciba esa palabra. Y el predicador, pues él está dando su discurso, el Espíritu Santo está hablando. Solo el Espíritu Santo sabe a quién está hablando. Pero esto es lo sobrenatural que Dios hace en su Espíritu Santo. Y muchos salen edificados, y muchos salen sanados por la palabra de Dios, porque
porque van con ese espíritu y ese deseo. Es muy importante que tú vayas a la casa de Dios con el deseo que Dios te hable. Amén. Eso hace mucha gente cuando va a las conferencias grandes de gente importante. Quisieran, ¿verdad?, que el predicador se baje y directamente a él vaya y lo ore, porque es una persona eminente de la palabra muchas veces. Pero más que eso, hermano, hay que desear que el Espíritu Santo, no importa que estés atrás, que el Espíritu Santo te toque y te hable directamente. Amén. Aleluya. Eso es algo importante. Y esto es lo que hace el poder del Espíritu Santo dentro de la administración de la iglesia, para que edificar a las personas, dice, en la iglesia, y disfrutar de las riquezas espirituales de Dios. Hermano, hay cosas tan valiosas como es el amor. Se dice que, por ejemplo, ¿verdad?, se dice que mucha gente no aprecia los grandes valores de la familia, como la convivencia con sus hijos, como la convivencia con la esposa, el llevarle detalles a una esposa, etcétera. Habla la sociedad de algo que parece que es algo hermoso, pero que no se dan cuenta que existe. Algo así ocurre a veces a la iglesia del Señor. Tenemos algo importante, hermano, amén, en nosotros, que podemos dar más que dinero, hermano, más que un apoyo económico, darle a una persona. Cuando tú le das amor a esas personas, cuando tú manifiestas ese cariño, ese interés, cuando tú escuchas a alguien con atención, eso es algo especial, amado hermano, que Dios hace, que son grandes valores en la iglesia. Amén. Se siente bonito cuando estás enfermo y te van a visitar, ¿verdad? A mí me lo siento muy bonito cuando alguien ora por mí. Cuando yo estoy enfermo y de repente veo que llegaron 3 varones allá y vinieron a visitarme. Alguien diría, pero el pastor no necesita que lo visiten, él sabe la palabra, él conoce a Dios y por acá. No, somos humanos y necesitamos ese calor de hermanos. Sientes eso, hermano. Y Dios quiere que lo sintamos y Dios quiere que lo esperemos. Dice acá, para edificar a las personas en la iglesia y disfrutar de las riquezas espirituales de Dios. Aquí estamos para disfrutar, hermanos, del amor, la compañía, la hermandad. Si uno viene a este lugar molesto, no quiere saludar a nadie, hermano, entonces está equivocado de lugar. Porque aquí se viene para confraternizar, se viene para llevarnos, se viene para platicar, se viene para conocernos, se viene para ayudarnos. Es algo que la iglesia poco a veces hace hoy en día. Las iglesias se han vuelto muy superficiales. Hay gente que llega a la iglesia que solo llega para escuchar un culto y que como que desconoce. Es como ir a un concierto donde tú no conoces a nadie, solo vas porque el grupo que toca te interesa, tocan, oyes y te vas. Pero la iglesia no es así. La iglesia es para convivir, la iglesia es para tener enlaces en el amor de Dios. Entonces es importante esto para el Señor. Por eso el Espíritu Santo opera en esto. Dice Efesios 1, 18 al 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles, dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos ha dado, hermano, una herencia, ya no el cielo todavía, pero sí aquí en la tierra. Dios nos ha dado grandes valores. Los cristianos tienen grandes valores. No son los valores de la sociedad de hoy, son valores mejores. ¿Por qué? Porque no son hipocresías, no es tratar con ética a alguien. No es decirle a nuestros niños, saluda al pastor, saluda al maestro porque merece respeto. No, aquí saludamos a las personas porque los amamos, porque los queremos saludar, porque sentimos algo. No es una mera ética, sino es amor. Cuando nosotros alcanzamos ver con nuestros ojos esa riqueza, uno, hermano, abraza a un hermano y siente el calor de hermano, siente el amor que despide el hermano en un apretón de mano, en un abrazo fuerte. Se siente la presencia de Dios allá. Alabado sea el Señor.
Y esas son una de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza, dice, de su poder para con nosotros? Cada vez está refiriendo a ti y a mí, los que creemos, a nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Pero ¿dónde está eso? Para muchos, hermanos, ignoran esto y hasta piensan que es una mentira lo que predicamos, porque se oye bonito, pero ¿dónde está? Ese es el problema. Que si no se busca cada uno de nosotros al Espíritu Santo, somos insensibles. La iglesia, hermano, está hecho para eso. Un pastor, es imposible poder estar con todos. Es imposible poder atender a todos. Y por eso hubo un problema cuando inició la iglesia. Dice allá en el libro de los Hechos capítulo 6, dice que cuando inició la iglesia, hermanos, estaban todos unánimes, estaban todos comiendo y bebiendo, estaba fácil. Pero cuando aumentó la iglesia a 3,000, a 5,000 personas, hermano, empezó a haber quejas. Empezaron a decir, miren, no atienden a algunos ya los olvidaron, ahí están allá, no los visitan, no pasa esto, no le llevan alimentos, se están muriendo de hambre y son los hermanos. Empezaron a acusar a los griegos y creo que los griegos eran algunos convertidos y algunos que estaban en el mundo, porque se dieron cuenta que la iglesia, que empezó muy bonito, estaba terminando mal. Hubo problemas también en la iglesia primitiva, no todo era bonito, no todo estaba bien. Por eso entonces viene la queja y dicen, están desatendiendo a muchas viudas. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra, bueno, es que el pastor o los apóstoles no pueden atender a todos. Y eso le pasa a un pastor. Yo a veces quisiera estar conviviendo con todos los días, pero es imposible. Si me voy con uno, no estoy con 100. Y me pasa así con Cucholoche, y me pasa así con Sijó. De repente viene a mi pensamiento, cómo me gustaría ir a comer, ¿verdad?, en casa de tal hermana, o llevar algo y convivir. Pero mientras hacemos una cosa u otra, descuidaríamos esto que estamos enseñando. Y los apóstoles lo dijeron. No podemos nosotros ocuparnos en todo esto y descuidar la oración y la palabra. Vamos a buscar hombres llenos del Espíritu Santo para que atiendan esto. Y saben, hermano, todos aquellos que hoy estamos llenos del Espíritu Santo, debemos atender a los hermanos. Pero es que yo no soy diácono, pero tienes al Espíritu Santo. Tú puedes ir y convivir con un hermano y estar allí. Es un gozo oír que algunos conviven. Y a veces en su convivencia no invitan al pastor porque saben que estoy ocupado. Aunque me inviten, no voy a ir. ¿Por qué? Porque muchas veces mientras ellos están conviviendo allá, yo estoy a veces visitando en otro lado, o estoy ocupado en la palabra. Y a veces le digo, hermano, no puedo. No se puede. Imagínate, un hombre no puede. Pero para eso somos muchos. Para eso tenemos al Espíritu Santo todos. Para poder atender, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dios hace eso. Dice acá 1 Corintios 14:12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El que quiere servir más a Dios, busque más de los dones espirituales. Y de repente esos dones espirituales te van a enseñar cómo usar tu talento. No necesitas ser diácono, no necesitas ser nombrado alguna cosa. Lo único que necesitas es tener al Espíritu Santo, amén. Tener los dones, abundar de los dones para edificar a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, amado hermano, si todos tuviéramos estos dones y abundáramos en eso, cuando uno abunda en los dones, no puede estar quieto, hermano. Es tener algo adentro que te inquieta, ver la necesidad, oír alguna cosa, ve para allá, ve para acá. Estás visitando, estás orando por el enfermo. Y no es que ores y luego
critiques y digas, ahí está, ya fui a orar por este y nadie ora por él. No, ora y hazlo por amor. Amén. Visita y no andes criticando a los que no visitan, sino hazlo por amor, para que funcione, para que tu visita sea grata y sea útil para el quien lo haces, tu oración. Eso es importante, que los dones abundando en nosotros edifica a la iglesia. El Espíritu a través de los dones enseña a la iglesia a aprovechar la gracia de Dios. La gracia de Dios es una palabra que se usa. Cuando se habla de la gracia de Dios, muchas veces se piensa únicamente en la salvación, porque salvación significa que Dios nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados y ahora somos sus hijos y punto, ¿no? Pero la gracia, hermano, no se limita a únicamente la salvación de nuestra alma. La gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros para bendecir a muchos y para poder amar y para poder manifestar de verdad en nosotros ese interés por los demás. Y eso significa hacer algo por la iglesia. Amén. Entonces el Espíritu a través de los dones enseña a la iglesia a aprovechar la gracia de Dios. Si aquí se derramó la gracia de Dios, hermano, se tiene que ver, se tiene que sentir, todos se tienen que dar cuenta. ¿Sí? No podemos estar quietos, porque el Espíritu Santo cada día te va a decir, hijo, mira a esa anciana que está por allá. Mira a ese muchacho que está pasando por eso. Mira a este hermano que está allí. Y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Y al mostrártelo, tú sabes que tienes un compromiso. ¿Qué voy a hacer, Señor? Voy a ir a visitarlo, voy a orar por él, voy a acercarme a él, voy a preguntarle qué le pasa, si tiene alguna necesidad. El Espíritu Santo ministra, hermano, a los hermanos por medio de los hermanos, para que se pueda aprovechar en la iglesia esa gracia. Entonces tenemos una gracia. También la gracia de Dios quiere decir, ¿verdad? Darnos el Señor, ¿verdad? Estar bien delante de las personas. Cuando la gracia de Dios está en nosotros, cuando dice la palabra, y Dios puso en gracia a Daniel delante del rey, está hablando de que Dios nos pone en gracia. Porque, hermano, cuando tenemos al Espíritu Santo, Dios nos pone en gracia delante de las personas. Y esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, te ve como un apoyo, como una ayuda. Porque si no tenemos eso, hay personas que hasta van a decir, ay, viene esa hermana a visitarnos, ay, me cae mal, ¿no? Ojalá y no hubiera venido, pero quién sabe qué hora se va a ir. Lo van a soportar. Amén. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, te ven como un ángel. Oye, ahí vino la hermana, gloria a Dios, busca un asiento, anda a comprar la coca, ¿no? Eso hacemos. Porque como lo vemos como si fuera un pastor, lo vemos como una hija de Dios o un hijo de Dios que viene a nosotros para traer bendición. ¿Cuántos lo pueden pensar así? Así es como debe pensar el cristiano. No debe ver como una carga a su hermano viniendo a su casa, sino esa es la gracia de Dios que ha puesto en nosotros para que podamos nosotros convivir, compartir, y algo va a pasar. Algo va a decir el Señor. Y muchas veces en esas visitas habla Dios, y ahí comprobamos y decimos, seguro que Dios me mandó aquí. No sé, pero yo sentí que debía venir, sentí que debía hablarte esta palabra. Y la persona dice, qué bueno que viniste. Ay, me has sacado en una duda, o me has ayudado en esto que me está pasando. Qué hermoso, hermano, es eso, cuando el pueblo de Dios se entiende. Pero aquí no es que nos entendamos, es que el Espíritu Santo hace eso. Amén. Si fuéramos solamente nosotros en nuestra carne, somos como perros y gatos, no nos soportamos. Pero es el Espíritu Santo que nos hace llevarnos bien. Por eso cuando no hay el Espíritu Santo en un lugar, hay divisiones, hay pleitos, hay problemas. Pero cuando el Espíritu de Dios está operando en su gracia, hermano, nos podemos soportar. Dice, ¿verdad?, Pablo a los Gálatas y a los Efesios, dice, soportaos los unos a los otros. A veces tenemos que soportar. No es que todo esté muy bien, no es que todo esté muy bonito, pero hay que soportar, porque son los hermanos. La gracia de Dios es de una riqueza infinita.
No hay límites para escarbar, para buscar. Dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Cuando habla de el fruto del Espíritu, dice, sobre tal cosa, dice, no hay ley. No hay un límite para amar. No hay un límite para gozarse. No hay un límite para convivir. A veces nosotros vamos a convivir y a veces nos quitamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Cuál es el problema si yo quiero estar y la hermana o el hermano que nos recibe quieren seguir escuchando? ¿Cuál es el problema? No hay problema, porque yo quiero estar allá y la persona que me recibió también quiere seguir escuchando. A veces siguen preguntando, hermano, ¿cómo está esto? Empezamos a hablar, hermano, y no hay límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo hace su obra, no hay límite. En cambio, cuando no es el Espíritu Santo, tenemos horario. Cuidado, no te vayas a pasar de media hora de hablar, fastidias a los hermanos, quítate pronto. Pero cuando el Espíritu Santo está operando en el que visita y en el que recibe, hermano, uno se pasa horas hasta amanece. Nos ha pasado a nosotros. Recuerdo que cuando empezamos a visitar al hermano José, que hoy ya no está con nosotros, recuerdo que a veces hasta cantaba el gallo. Cuando nos damos cuenta ya está clareando y nosotros no terminamos de platicar. Les digo, hermano, mañana seguimos, vamos a dormir un poco y regresamos. Y así cuando el hermano se convirtió a Cristo, hermano, nos invitaba a cenar. Esa cena era hasta para el desayuno. Y ahí estábamos y no veíamos que pase la hora, así como anoche en la velada, y nos dimos cuenta que pasó la hora. Bueno, entonces la gracia de Dios es de una riqueza infinita que solo el Espíritu puede revelar a través de los dones. Estas cosas que estoy hablando lo hace el Espíritu. Primera de Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está diciendo el apóstol Pedro, no es solamente ir a evangelizar, no es solamente predicar, no es solamente hablar en lenguas. La gracia de Dios tiene su multiforme, quiere decir muchas formas, de muchas maneras. El Espíritu Santo se manifiesta en los que lo tienen. Y hay muchas maneras, hermano, de poder convivir. Hay muchas maneras de poder predicar. Hay muchas maneras de poder aconsejar. Hay muchas maneras, hermanos, amén, en que la gracia y la multiforme gracia de Dios se ministra. Quiere decir Pedro, no es solamente cuando estés en la iglesia. Está diciendo Pedro acá que seamos buenos administradores. El buen administrador es como le dijeron, ¿verdad?, Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le dijeron, predica la palabra, enseña con doctrina, con todo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo le dice y fuera de tiempo. Amén. Tal vez no es hora de la visita, pero cuando alguien te llama, cuando alguien te necesita para que vayas a hablar de Cristo, aunque sea a las 2 de la mañana. Amén. Yo recuerdo que una de las visitas que yo hice para ir a hablarle de Cristo a alguien, que fue el mismo hermano José, de quien estoy hablando, esa visita, yo no conocía al hermano José. Solo supe que había un hombre que estaba muriendo de cáncer y me dijeron que venía a este pueblo y que venía a tal hora y que a tal hora nos podía recibir. Y recuerdo que la vez que lo fuimos a visitar al hermano, el día que aceptó a Cristo fue a las 5 de la mañana. A esa hora vas a ir a hablarle de Cristo, porque a esa hora iba a salir para irse a su cita en Mérida. Y creo que 4:30, algo así, nos levantamos a las 4, vamos a predicar con mi esposa. Y ese día llegamos y le predicamos, hermano, y ese hermano creyó en el Señor, como lo sabemos todos aquí por su testimonio, cómo buscó al Señor y cómo murió creyendo y amando al Señor. Hermano, se hizo la obra. ¿A qué horas? No importa la hora. El Espíritu Santo se manifiesta a cualquier hora, mientras haya disposición. Y cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está diciendo Pedro que hay miles de maneras que el Espíritu va a operar. Nunca limites al Espíritu. No, vamos, en el templo. Es que solo en el templo se puede, no. En todo lugar. En el monte, en la carretera, en el camión, en donde sea.
uno tiene que usar los medios que Dios nos ha dado con tal de que podamos ministrar la santa palabra de Dios y la vida a los demás. Dale la gloria al Señor, aleluya. Y sigue diciendo, dale gloria, dale gloria. Entonces dice acá, en la misma carta, en la misma, el mismo texto, en el 11 dice acá: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Está diciendo aquí que lo que sí es importante en la administración es que sea realmente con la verdad, con la palabra de Dios. No inventando alguna cosa, no tratando de hacer alguna otra cosa, sino que sea la palabra de Dios, que sea conforme a Dios. Nos ha indicado, nos ha mostrado para ministrar, que lo hagamos conforme a su palabra, para ministrar, para orar, para evangelizar, para hacer cualquier cosa de estas. Dios lo ha dejado escrito en su palabra, de modo que nosotros no tenemos que inventar alguna otra manera, sino que la manera en que el Señor ha llamado a cada uno a ministrar a su hermano es con la palabra y el poder de Dios. Eso es muy importante, lo que el apóstol Pedro está diciendo, porque nos ayuda a no salirnos del cuadro, salirnos de los límites, y que hagamos otra cosa o hablemos otra cosa que no sea conforme al Señor. Los dones manifiestan la gloria de Dios para que el Padre sea glorificado en Cristo. Vemos que esto es uno de los objetivos más grandes, hermano. Esto es uno de los propósitos. Dios hace tantas cosas para que Él mismo se glorifique. Él hizo al hombre como lo hizo, dice la palabra, que nos hizo para su alabanza. Es algo muy importante que tú tienes que saber, que todo lo que hace Dios, si lo que tú haces alaba a Dios, adora a Dios, honra a Dios, eso es uno de los cuadros importantes que tú tienes que tener en todo lo que tú hagas para los demás. Una cosa que tienes que cuidar es que lo que tú vas a hacer honre a Dios, adore a Dios tu acción, adore a Dios, que el fruto de lo que tú estás haciendo pueda glorificar a Dios y no a ti. No que tú seas, hermano, el alabado, el que diga, qué hermano, cómo trabaja, cómo hace esto. No, que vean que realmente el poder de Dios mueve tu vida y adoren a Dios, ¿verdad? Los dones entonces manifiestan la gloria de Dios para que el Padre sea glorificado en Cristo. Es muy importante que el Padre siempre está pidiendo alabanza a su Hijo, para que por medio de su Hijo sea glorificado el Padre. Alabado sea Cristo, amén. Por eso dice aquí, para que en todo dice, sea Dios glorificado. Esta es la última parte de lo que leímos de Pedro. A ver, le regresamos acá. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra que Dios da. Y dice acá: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Está diciendo esta palabra, hermano, que Dios nos ha dirigido a su Hijo. ¿Sabe? Cuando dice esta palabra, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, ¿sabe qué representa Cristo? Cristo representa a Dios en la tierra. Cristo representa a Dios en la tierra donde se relacionó con el hombre. Quiere decir, amén, que es aquí en esta tierra, es aquí en esta vida donde los dones espirituales sirven.
Es aquí donde tú y yo necesitamos esos dones. Es aquí donde vino Cristo y prometió que enviaría su Espíritu Santo. ¿Para qué este plan? ¿Para qué todo esto que Dios hizo? Para que el Padre sea glorificado en Cristo. Alaba a Cristo, alaba al Padre, alaba al Espíritu Santo. Amén. El fin de todo esto, por eso los dones no es algo que se aprende para que nadie se glorifique, sino que los dones es algo sobrenatural, que algo que no puedas atribuirle al hombre. Una persona puede perfeccionar su predicación leyendo, teniendo mucho estudio, pero hermano, el toque del Espíritu Santo es evidente cuando el Espíritu Santo habla a través del estudio de la palabra. Amén. Es muy importante, ¿por qué? Para que no veamos al hombre, sino adoremos a Dios. Que cuando alguien ore por ti y te sanes, no veas al hombre que oró, sino veas al Dios todopoderoso que derramó ese don sobre ese hermano, que lo usa. Y ese hermano va a morir, pero los dones nunca morirán, estarán siempre al lado de nosotros. Amén. Entonces los dones permiten que los hombres adoren a Dios, porque no ven a los hombres, sino a Dios en los hombres. Los dones espirituales los vamos a reconocer en las personas, pero cuando usted vea a alguien lleno de Dios, hermano, usted va a adorar a Dios. Usted debe adorar a Dios, no a las personas. No busque a las personas, busque a Dios, porque es Dios el que maneja los dones. Y cuando Dios quiera, Dios va a hacer que ese don sea efectivo, sea poderoso. Pero cuando Dios lo quite, no va a haber nada. Sansón era tan poderoso, ¿verdad? Sansón es un símbolo de poder físico, pero espiritual. Sansón levantaba piedras, alzaba puertas de ciudades, hacía tantas cosas que impresionaba, hermanos, los ojos de todos los que veían eso. Pero la palabra dice que el que estaba en Sansón era el Espíritu de Dios. De tal modo que cuando Sansón jugó mucho con el don que Dios le había dado y vaciló bastante con su fe y hizo que el Espíritu Santo se contristara y se fuera de él, dice la palabra que el día que Sansón pensó que iba a huir de sus enemigos por el poder de Dios, le dijeron: ¿sabe qué? El Espíritu Santo se ha ido y ahora eres solamente un hombre sin nada. Le sacaron los ojos y lo llevaron para moler por los filisteos. Amado hermano, no somos nada sin Cristo. El pastor no es nada sin el poder del Espíritu Santo. Somos hombres, instrumentos, vasos llenos de Dios, que si Dios se va de nosotros, lo único que va a quedar es polvo. Pero el que da todas las cosas es Dios, y a Él tiene que ser glorificado. Por eso esta palabra dice: ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Que Jesucristo es el que entró a tu vida, el que trajo al Espíritu Santo. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para que el Padre sea glorificado. Amén. Para que Dios, amén, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dele gloria al Señor, denle un aplauso al Padre en esta noche. Y que abundemos en los dones, hermano. Si tienes un don y has identificado que tienes un don, pídele más al Señor. Eso dice esta palabra, que abundemos más y más en los dones, para que Dios nos use en muchas maneras, hermano. Pídaselo al Señor en esta noche. Yo le invito, amén, en esta noche para que pueda venir al Señor, amén. No tal vez a estar arrepentido, pero si alguno está arrepentido esta noche, qué bueno. Pero podemos venir al altar. ¿Qué les parece si venimos al altar en esta noche para pedirle al Señor? El Señor dijo claramente en el libro de Lucas, dice: si a alguno le hace falta el Espíritu Santo, pídaselo al Señor. Si aún nosotros, siendo hombres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará el Padre el Espíritu Santo si se lo pedimos? Y se lo dice a la iglesia.
¿Por qué? Porque sabe que la iglesia muchas veces puede ser que seamos cristianos conocidos, que hayamos creído, que tengamos la palabra, que hagamos tantas cosas, pero tal vez nos haga falta el poder del Espíritu. Y si nos hace falta, hermano, y si tú lo sabes que te hace falta, vente al altar. Amén. Vente al altar del Señor y pídele al Señor. Seas anciano, seas niño, seas joven, el Espíritu Santo no repara quién es. Lo que Él quiere es que haya un corazón dispuesto que le pida: Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Yo quiero tu Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor.